porque creo que si hubiese sido para los pies, se le pone un letrerito, suba sus pies aquí, ¿verdad que sí? Pero ahí vamos. Un abrazo a todos, un saludo a nuestros pastores que están viendo la transmisión. Ellos están muy bien y ellos saben que nosotros les extrañamos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos les extrañan? Nosotros les extrañamos y así como a veces deseamos este tiempo para que ellos traten de descansar un poco, después deseamos que los días pasen rápido y ellos vengan. Así es. Bueno, yo quiero pedir que se pongan de pies. Vamos a volver a Mateo capítulo 21. El domingo pasado predicábamos una parte de este capítulo y titulábamos el sermón Por sus frutos, y aquella predicación era la parte 1. Ahora yo traigo la conclusión en este día y es el mismo tema, por sus frutos, y esta es la parte 2. Así que voy a pedir a toda la congregación me acompañe en la lectura. Mateo capítulo 21, desde el verso 33 al verso 46, y le pido por favor que lo leamos todos juntos. Yo un versículo y ustedes un versículo. Dice la palabra del Señor: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Padre, nosotros nos unimos porque somos tu pueblo. Te damos las gracias en esta mañana porque te ha placido regalarnos otra bendición más de congregarnos para escuchar tu palabra. Gracias porque este es otro domingo en el que tú has preparado un manjar para nuestras vidas. Gracias porque te preocupas por nuestra salud, porque te preocupas por nuestro bienestar, pero también has tenido la mayor de todas las preocupaciones, y es el preocuparte por nuestra salvación. Nosotros te agradecemos, te damos las gracias por darnos este tan alto privilegio de tener acceso a tu palabra, de poder ser escogidos por ti, de que tú derramaste tu amor por nosotros, en que nosotros, aun siendo pecadores, enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros. Nosotros te agradecemos y rogamos en esta mañana que guíes al predicador, que sea el Espíritu Santo hablándole a toda la congregación, y ayúdanos a entender cuáles son las correcciones, cuáles son las bendiciones que tú nos comunicas a través de esta parábola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Pueden sentarse. Bien, antes de exponerle esta segunda parte, debo hacer una breve introducción de qué fue lo que hablamos el domingo pasado para ayudar a aquellos que el domingo pasado no estuvieron en medio nuestro. Así que Cristo está hablando en esta parábola y les está hablando a maestros y a fariseos. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Ha acontecido que en Mateo capítulo 21, específicamente desde el primer versículo, Cristo hace su entrada a Jerusalén y aquella entrada es conocida como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No es la primera vez que Cristo viene a Jerusalén, pero esta entrada que Él está haciendo es la última entrada que, estando aquí en la tierra, Él hace a Jerusalén. Luego de venir a Jerusalén y hacer su entrada triunfal, va al templo, y en el templo todos conocemos la historia de que Él echó fuera a los mercaderes, y esto está en el verso 12 del capítulo 21. Esto desencadenó la persecución de los fariseos y maestros contra Jesús, y fue lo que generó aquella pregunta que en esta persecución se mencionaba mucho. Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? En el verso 23. Empezó a hacerse común esta pregunta y muy inquietante, porque cada vez que Cristo predicaba la palabra al pueblo, venían los maestros y fariseos a hacer la misma pregunta. Cristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, ¿qué significa la entrada de Jesús a Jerusalén? ¿Por qué venía? Bueno, primero porque había sido profetizado, y en segundo lugar se celebraba una de las fiestas judías que tradicionalmente Israel celebraba. Cristo está entrando a la celebración de la fiesta de la Pascua judía, o fiesta conocida por nosotros como la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba en el mes de abril. ¿Y qué celebraban ellos? Celebraban el gozo de la liberación de siglos atrás de mano del profeta y siervo de Dios Moisés, cuando libertó a todos los padres de Israel de mano de Faraón y del poder del imperio egipcio. Y en aquella ocasión que Cristo está entrando a Jerusalén, se está celebrando esta fiesta. Esta fiesta inicia en día domingo, así como nosotros le conocemos a este domingo como el Domingo de Ramos. Es por eso que en la historia y las veces que han tratado de llevar esto al cine, vemos literalmente en las imágenes que habían ramos y que habían muchas personas. Otra de las fiestas que celebraban los judíos era la fiesta de Purim, y Purim significa intercambio. Ellos intercambiaban entre familias y entre ellos mismos regalos, y aquella fiesta le llamaban la fiesta de Purim. Otra de las fiestas era la fiesta de la cosecha, o conocida también como la fiesta de la semana, o también como la fiesta del Pentecostés, donde el pueblo se reunía a dar gracias a Dios por la cosecha y por los 10 mandamientos que el Padre había dado a través de Moisés. Y le traigo estas fiestas para mencionarle algunas de ellas, pero son varias fiestas. Ahora bien, la pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Cristo entonces acude a darle esta segunda historia. Las parábolas de Jesús son conocidas también como historias de Jesús, y le da esta segunda historia. ¿Por qué segunda? Pues la primera es la historia de los dos hijos. El padre que envía a un hijo a hacer una tarea, este hijo le dice que sí, mas no la hace, le dice al otro, le asigna otra tarea, el otro dice que no la va a hacer y termina haciéndola. Y luego entonces pasamos a esta parábola, y Cristo dice en el verso 33, oíd otra parábola. Oíd otra parábola, porque ya le había dado una. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña,
La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es interesante ver toda la similitud que tiene esta parábola de los labradores malvados con el cántico de Isaías, y que el domingo pasado yo se los mencionaba y que quisiera volver a leerlo otra vez en Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Ahora cantaré, dice el Señor, por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y desperdegado y plantado de vides escogidas. Dile al que está a tu lado, ¿sabía que tú eres una vid escogida? Y de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Ahora pues, dice el Señor, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uva silvestre? Mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, y es aquí donde Jehová hace caer juicio sobre Israel y dice, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, concluye el Señor, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba yo juicio, esperaba yo lo correcto, esperaba yo que me respondieran, mas no fue así. He aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Ahora, ¿de qué está hablándonos el Señor en Isaías capítulo 5, verso 1? Pues nos está hablando de aquella profecía para Israel de que el imperio babilónico le iba a invadir y iba a terminar conquistándole. Y esto ocurre en el 587 antes de Cristo, donde allí culminó, y el resultado fue la conquista de Israel y la destrucción del templo. La destrucción del templo significaba para Israel desestabilizar a Israel de sus relaciones con Dios y de la adoración de Dios, por lo que no tener templo para adorar a Dios a Israel, eso le debilitaba en gran manera. Este es el mismo templo que el rey Salomón construyó en el 925 más o menos, después de haber llegado a su reinado y de ser el primer rey de la descendencia de David que sube al trono. Luego, más adelante, nosotros vemos en la historia de Nehemías que Dios permite que ellos por segunda vez ahora reconstruyan el templo. Y es allí donde vemos a Esdras, que recibe una carta del rey Atarjerjes I, dándole permiso a los judíos de la ciudad que pudieran acompañar a Esdras para la reconstrucción del templo. Y se entiende que habían ido con Esdras unos 50,000 judíos para construir el templo. Ahora, Esdras empezó la construcción, terminó la construcción, pero no pudo terminar los muros, y aquí donde entonces aparece en la historia el siervo Nehemías y Zorobabel, que Nehemías halló gracia delante del rey, el rey le dio madera, le dio hombres, el rey volvió a darle dinero, y resulta que este es el mismo rey Atarjerjes I, rey de Persia. Ahora, la viña a la que Dios se está refiriendo, Él es explícito en esta parte de Isaías capítulo 5 y dice muy claramente que esta viña es la casa de Israel. En Jeremías, por ejemplo, capítulo 2, verso 21, la palabra dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vid extraña? ¿Qué era lo que había acontecido con el pueblo del Señor?
El pueblo del Señor, desde que salió de la esclavitud en Egipto y cuando se le entregó sus tierras, el sistema que funcionaba era la teocracia. Dios era el que los dirigía, Dios era el que le aconsejaba, Dios era el que le hablaba de cómo ellos iban a avanzar como nación, mas el pueblo negó todas estas cosas, siguiendo a dioses paganos y haciendo relaciones con personas que no tenían temor de Dios, se casaban con ellos y Dios una y otra vez el pueblo le traicionaba y Dios otra vez volvía y le perdonaba. En Salmos 80, verso 8-9 dice: hiciste venir una vid de Egipto. Está hablando de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto, la echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Allí se está refiriendo de cuando le vino la distribución de la tierra de mano del siervo Josué, y Dios está diciendo: ¿sabe qué haré con el pueblo de Israel? Dejaré que lo lleven cautivo otra vez, porque los he sacado de la esclavitud y ellos quieren embarrarse en la esclavitud otra vez. Después que los hago libre, después que le demuestro que yo soy su Dios y que le he amado, ellos vuelven otra vez a demandar que quieren ser esclavos. Y es aquí donde Cristo menciona esta parábola, y es impresionante cómo en esta parábola Cristo reúne toda una historia profética desde Moisés hasta el sacerdote Zacarías. Dice Cristo: oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores, y cuando se acercó el tiempo, y aquí esta es una de las frases más importantes que tiene este capítulo: cuando se acercó el tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El padre de familia, quien es Dios en la parábola, ha arrendado la viña a líderes que han abusado del poder, a líderes que se han tomado los frutos, a líderes que han tomado lo que no es de ellos para ellos. ¿Y quiénes son esos labradores malvados? Pues dice el texto en el versículo 45: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Estos labradores malvados en la palabra eran los maestros y los fariseos. Ahora, ¿cuál fue el contrato que hubo entre el padre de familia y estos labradores? Bueno, en aquel tiempo los contratos se hacían de esta manera. No había un intercambio de dinero, sino que los frutos que daba la viña, había una porción para el labrador y una porción para el dueño. Levítico nos dice que cuando se plantaba una viña había que esperar 5 años para esperar la primera cosecha de esta viña. Se parece mucho a la siembra de los limones. El que siembra limón sabe que hay que esperar 5 años para recoger una primera cosecha y que sea sana y saludable. Ahora, ¿quiénes eran los siervos? Cristo está hablando de que los siervos aquí eran los profetas, contando desde Moisés hasta Zacarías. Cristo en esta parábola, aunque al leerla parezca una parábola simple, pero Cristo en esta parábola está hablando de 1500 años. 1500 años Dios teniendo paciencia con nosotros. 1500 años Dios tratando de enamorarnos. 1500 años Dios diciéndonos: yo soy el Dios de toda la creación. Yo soy el Dios de ustedes. Yo soy el que le puede proteger. Yo soy el que puede ser su fortaleza. Yo soy el que le puede cuidar, el que le puede guardar. Pero ¿saben qué hacía el pueblo? El pueblo mataba a los profetas. Contando desde Moisés hasta Zacarías, hay más de 900 años Dios enviando profetas. ¿Sabe lo que hacía el pueblo? Que los mataba.
Y Cristo le está hablando de esto a los fariseos y a los maestros. ¿Saben lo que ha hecho el Señor? Que ha mandado siervos para buscar los frutos. ¿Qué han hecho ustedes? Se lo han quedado, no lo han querido despachar. Se han adueñado de los frutos como que ustedes son los dueños de la viña. Pero el 35, más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Al mirar esto yo me preguntaba, ¿cómo murieron aquellos profetas? ¿Qué tipo de muerte le dieron? Dice las Escrituras que a Moisés, aunque el pueblo no lo mató, pero le maltrató al desobedecerle una y otra vez, hasta que Moisés llegara al punto de la desesperación de pedirle a Jehová, quítame la vida porque no aguanto la incredulidad de este pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo vea todos los milagros y prodigios que hiciste delante de los ojos de Faraón y de todo Egipto? Lo liberaste. Mientras caminábamos en el desierto, pusiste una nube para que el sol no nos quemara. Y de noche una columna de fuego para que el frío no nos matara. Nos hiciste cruzar por el Mar Rojo. Nos hiciste cruzar el Jordán. Y este pueblo aún así no cree en ti. Quítame la vida porque no aguanto la incredulidad, decía Moisés. Pero en Hebreo 11 me hace llorar. Hebreo 11, la muerte del profeta Isaías. ¿Saben cómo murió el profeta Isaías? Con un serrucho de madera. Lo tendieron en una tabla y lo cortaron a la mitad. ¿Saben por qué? Porque este profeta no hacía otra cosa más que decirle la verdad a todo el pueblo en su cara. ¿Por qué lo mataron? Porque le decía la verdad en su cara a todo el pueblo. Justino Martí, en su diálogo con Trifón, acusa a los judíos de que ellos son los responsables de la muerte del profeta de Dios llamado Isaías. Pero Jeremías también, que profetizaba acerca del juicio de Dios que habría de venir pronto y del mismo cautiverio a Babilonia. ¿Saben lo que le hicieron a Jeremías? Que lo entraban en una cisterna llena de lodo. Y ahí iba él hundiéndose, lo sacaban otra vez y volvían y lo tiraban. ¿Saben por qué? Porque este profeta decía, el tiempo está cercano. Arrepiéntanse y crean que el tiempo está cercano. Pero no terminó en la cisterna. ¿Sabe qué hicieron después que lo sacaron de la cisterna? Le pusieron un cepo. ¿Saben qué era un cepo? Un cepo es unir dos maderos y en esos dos maderos, en la unión de ellos, ponerte los pies, ponerte los brazos y ponerte la cabeza. Pero no le bastó eso. Lo llevaban frente al templo y ahí, hincado con su cepo puesto, se burlaban y le escupían y le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Él no te saca del cepo? ¿Saben cómo terminaron con él? Apedreándole. El profeta Ezequiel, asesinado por un israelita, al que corrigió con justo juicio, dice las Escrituras. ¿Y sabe lo que hizo el israelita? No soportó la reprensión y le mató. El profeta Amós tuvo que huir por su vida. El profeta Elías también. Pero Miqueas, considerado el profeta de Dios, era constantemente golpeado por otro falso profeta. Le golpeaba el falso profeta en la cara. ¿Saben por qué? Porque el falso profeta había hallado gracia delante del pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué el falso profeta había hallado gracia delante del pueblo? Porque el falso profeta le predicaba al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Y así muchos otros. El sacerdote Zacarías, ¿saben cómo muere? El sacerdote Zacarías, por predicar la verdad, sufre la persecución. El pueblo lo quiere matar. ¿Y saben lo que hace? Que se entra al templo, tratando de ver si entrándose al templo el pueblo puede respetar su vida. No, entró y en el mismo altar
ahí ejecutaron a Zacarías. Tiene razón Jesús al decir, he mandado siervos. ¿Saben cómo me lo han tratado? Me lo han matado. ¿Saben cuáles son los siervos que Dios nos ha puesto en este tiempo? Los pastores, nuestros líderes. Cada vez que nosotros no nos sometemos a ellos, estamos matándole los pastores y los líderes a Jehová. Una buena medición para saber si alguien ha entregado su corazón a Jesús es el sometimiento a Jesús. Es el sometimiento a Jesús. Quien les habla en este púlpito es un producto que no está terminado. Para estar aquí yo he tenido que sufrir muchas reprensiones de mi mentor. No es fácil pararse aquí en el púlpito y venir y dar una prédica y luego tener una sección de par de minutos con mi mentor de corrección. Y que tú bajes del púlpito y te feliciten. Oh, qué prédica. Excelente prédica. Excelente, excelente. Pero mi mentor no dice que es excelente. ¿Él está llamado a corregirme? Claro que sí, por eso lo pusieron como mentor. ¿Y yo estoy llamado a ser corregido? Claro que sí, por eso me dicen discípulo en la Biblia. ¿Y saben qué? Si aquí hay alguien que tiene problemas de sometimiento, yo le tengo esta dulce y hermosa noticia. Dice las Escrituras que el discípulo nunca será mayor que su maestro. Pero no hay maestro en la Biblia que primero no fue discípulo. Él no está llamado a sentirse contento por la forma en que predicaste. Él está llamado a corregir la prédica. Pero ¿saben qué hacen estos siervos? Que van a corregir a los labradores para que entreguen los frutos al Padre. ¿Saben qué hacen los labradores? Que matan a los siervos del Señor. Lo matan, lo asesinan, lo apedrean, y ya yo les he dado la historia. Lo rechazan. El rechazo es matarlo. El apedrearlo es matarlo, el matarlo es matarlo también. Yo pregunto, ¿cuántos años tiene Dios hablándonos a nosotros? Arrepiéntanse y crean en mi Hijo. Arrepiéntanse, crean en mi Hijo. Arrepiéntanse, crean en mi Hijo. ¿Saben lo que hacemos? Decimos que no. Decimos que no, porque también le matamos su mensaje. Un mensaje de paz que sale desde el reino para impíos que no merecen otra cosa más que la condenación eterna, porque así fue establecido. Y Él decide derramar gracia de salvación a través de su Hijo amado. Y nos dice todos los días, te amo, te busco, te envío a mi siervo, te envío a otros siervos, te envío a muchos siervos, te envío a los pastores, te envío a los líderes, te he enviado a mi Hijo. Y aún así tú no entiendes que te amo, que quiero salvarte. Y he aquí en el verso 37, donde los labradores se metieron donde no debieron meterse. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y esta es la segunda frase importante. Diga conmigo, Dios quiere que respetemos a Jesús. Dios quiere que respetemos a Jesús. ¿Qué quiere Dios? Que respetemos al Señor. Oigan el pensamiento del Padre. Enviaré a mi hijo, porque quizás por ser mi hijo y el heredero de la viña, ellos lo respeten y le entreguen los frutos. ¿Cómo? ¿Y qué padre es este que envía a su hijo hacia las manos de labradores malvados que matan a los enviados? ¿Sí? El tema es que la mente de vuestro Padre no es nuestra mente. Si alguien mata a un hijo mío, lo que me dice la carne es, mételo preso hasta que se pudra.
y según mi justicia, ahí lo justo es que él caiga preso y se pudra. Pero ¿saben lo que dice Dios? La solución es que él se arrepienta y pida perdón. Y al arrepentirse, no volverá a cometer el mismo error. Pero si lo dejamos a la justicia humana, es que él se pudra. Y se va a podrir en la tumba como se pudrió el que él mató. Pero muerto él y muerto mi hijo, ¿no hay solución al asunto? ¿No hay solución al asunto? Ahora usted me dirá, pastor, esa propuesta no es fácil. Pregúntale a Dios si la propuesta fue fácil de entregar a su hijo por ti y por mí. Que no hemos hecho más que desobedecerle y traer frutos amargos a él, fruto silvestre. ¿Saben lo que ha hecho él? Nos ha amado. Nos ha amado. Ha enviado a su hijo. Y tan solo predicar del versículo 37 es una predicación amplia, porque si entró el hijo, entró la salvación. Quiere decir que el Señor mandó a estos labradores la salvación, y ellos saben qué hicieron con la salvación, la colgaron en un madero. A Cristo lo sacaron de la ciudad, tal y cual como se había profetizado en la parábola. Ellos se adueñaron de la viña, sacaron a Jesús de la viña y lo mataron afuera. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has hecho lo mismo con el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces Dios te llama y tú sigues distraído? ¿Cuántas veces Dios te llama y tú sigues en tus caminos? ¿Cuántas veces el Padre te ha dicho, de tal manera te he amado que entregué a Cristo por ti? ¿Saben qué hemos hecho? Hemos matado a Jesús. Los labradores lo echaron fuera y mataron al hijo. Dice el 40, una pregunta fría y seca hace Cristo en el 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué creen ustedes que hará a aquellos labradores? Y fíjense en la contesta tan certera de ellos. Una respuesta que entra a responder exactamente lo que Cristo está preguntando. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Escuchen esa conclusión. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña. ¿A quién? A otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Bueno, Cristo, lo que tú me estás preguntando es esto, que cuando el Padre venga, Él le va a quitar la viña a estos labradores y le va a entregar la viña a otros labradores para que le den fruto a su tiempo. Oigan el juicio del Señor sobre esta conversación y esta actitud de aquellos que se han hecho dueños de la viña. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, dice el Señor, por tanto, yo les digo, mi resolución es esta, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, dice el 45, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aquí hay un ejercicio que me impresiona, pero que al mismo tiempo me da frío. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le hace la pregunta para ver qué ellos concluyen. ¿Saben lo que ellos concluyen?
Bueno, que el padre ha de quitarle la viña y se la va a entregar a otros labradores. Pero más adelante es que ellos se dan cuenta que los labradores son ellos. ¿Cuántas veces en tu existencia en esta tierra Dios te ha mandado a decir que después de cerrar los ojos y expirar en esta tierra hay vida más allá? No queremos creerlo. Si cruzamos a aquel lado sin Cristo, nos van a hacer esta parábola. ¿Sabe las veces que mandé a este siervo, a esta sierva, a este siervo, a decirte que te arrepintieras, que te volvieras de tus malos caminos, que todavía no había llegado el tiempo de cerrar las puertas, que todavía yo estoy derramando mi gracia de salvación y tú no quisiste creer? Pero amado hermano, amado amigo, te tengo que decir esto. Después que estés allá, allá no vale el arrepentimiento. Porque el que murió para que pudiéramos arrepentirnos murió aquí. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ser aquí. Si allá nos van a perdonar, como creen muchos, y que dejan sus rezos pagados para que un grupo aquí en la tierra apele a la misericordia del Señor y que las benditas almas del purgatorio sean despachadas, usted está perdiendo su tiempo y su dinero. Bébase un buen jugo con ese dinero antes de morirse, porque le aprovecha más. ¿Saben por qué? Porque si yo morirme sin Cristo voy a ser salvo, por demás murió Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio. Si Cristo en Isaías capítulo 5 envió un mensaje, ¿cuál es el mensaje que le está enviando en esta parábola? Cristo está también aquí profetizando. ¿Profetizando qué? También la destrucción del segundo templo. Recuerden que en Isaías Dios envió juicio a Israel cuando Babilonia se lo llevó en cautiverio en el 587. Pero resulta que en el año 70 después de Jesucristo, Israel se metió en guerra con el reino, con el imperio romano. Y Roma envió a su ejército bajo las órdenes de Tito Flavio Savio Vespasiano. Y Tito estaba bajo las órdenes de su padre, el emperador Vespasiano, que gobernó del 69 al 79. Y que luego Tito, por el agradecimiento de haber derrotado a los israelitas, también lo hicieron emperador, y él gobernó desde el 79 hasta el 81. Y luego su hermano Domiciano gobernó desde el 81 hasta el 96. ¿Sabe qué Cristo le profetizó ahora a esta generación a la que él les está hablando en este pasaje? Por tanto, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. En ese instante, Israel y todo su sistema religioso falso había sido cancelado por el Señor y entregado a la ciudad, que hasta esta hora Jerusalén no tiene templo. No tiene templo. ¿Saben qué quedó de esa reconstrucción? Gracias a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, por el poder de Dios. ¿Saben qué quedó? Quedó un muro en la parte occidental, que es el muro que hoy todos conocemos como el muro de los lamentos. ¿Y por qué es el muro de los lamentos? Porque allí van todos los judíos, todos los días,
a darse en la cabeza en el muro, pidiéndole a Jehová que les reconstruya el templo. Pero se les olvida, pasan desapercibido, que el templo de Dios no es un asunto hecho por manos de hombre. Es un asunto eterno. ¿Y saben quién es la piedra angular de este templo? Se llama Cristo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta destrucción le costó mucho a Israel. Hasta este minuto Israel no tiene sacerdote. Hasta este minuto Israel no sabe cuáles son los descendientes de Aarón, cuáles son los descendientes de las diferentes tribus. ¿Saben por qué? Porque en aquella invasión del 70 a mano de Tito se quemó todo y se destruyó el templo. Ahora lloran vagamente hacia el muro de los lamentos. Y ayer escuchaba yo un reportaje de que todo el que va deja una oración a Dios: Señor, devuélvenos el templo, y la ponen en las aberturas que dejan las uniones entre una piedra y otra. ¿Y qué se hace con esas oraciones? Pues los líderes que se encargan de eso ahí, las recogen al final del año, la meten en una caja y van y la entierran al cementerio de Jerusalén. Oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, y van a estar en eso hasta que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque no han acabado de entender que solo en Jesús hay salvación. No en estas 4 paredes. Si estas 4 paredes se caen y esta iglesia deja de ser iglesia, entonces no somos iglesia. Somos un club que pretende ser cristiano. Pero ¿por qué Cristo? Llama mi atención de que por qué Cristo dice en el 42, ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es lo que Cristo está citando? Está citando el Salmo 118. ¿Y por qué cita el Salmo 118? Porque aparte de ser un salmo mesiánico que habla de Él, es parte de una composición de salmos que va desde el Salmo 113 al Salmo 118, conocidos como los salmos de Jalel. Jalel traducido significa alabanza. Con estos cánticos recibieron a Cristo el domingo de Ramos. Y Cristo les está diciendo, al recordarle este salmo: a quien esperan soy yo. Yo soy el hijo del padre de familia y ustedes son los labradores. ¿Acaso no se dieron cuenta cuando el pueblo clamó a mí? Cuando el pueblo cantó a mí. Se los voy a leer, Salmo 118, 25-26. Y a la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas, Hosanna en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Mateo capítulo 23, verso del 29 al 36, Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice el Señor, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decir: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de la muerte de aquellos profetas. Sino que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestras paredes.
serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ese fue el juicio. Ese es el juicio de la parábola. Ahora, cuando él se refiere a que le va a dar la viña a otros, ¿quiénes son los otros? Dice en Hechos, capítulo 13, versos 45 y 47, el hermano Pablo y el hermano Bernabé, diciéndonos quiénes son esos otros. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último día de la tierra. ¿Qué van a hacer estos nuevos labradores? Van a abrazar la salvación y la van a compartir con otros para que otros sean salvos. Pero ¿qué hicieron los primeros labradores? Que tomaron los frutos y se apropiaron de los frutos. Pero aquí nuestros hermanos los apóstoles iban a ser diferentes. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a ser personas que Dios les iba a dar la capacidad, la fuerza y la fortaleza de producir los frutos del reino. Yo te pregunto, ¿cuáles son los frutos del reino que se ven a través de nuestras vidas? ¿Cuáles son los frutos del reino que se ven a través de nuestro testimonio? ¿Cuál es el fruto que yo estoy dando cuando me siento con alguien que no conoce a Jesús, a bailar, a beber y a vagabundear por ahí con él? ¿Cuál es el fruto que le estoy dando? Duele mi corazón cuando escucho personas ahí afuera que dicen, es que yo conozco a fulano que dice ser cristiano y va a los sitios que yo voy, entonces es lo mismo. ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? ¿Con quién te estás sentando por ahí, a tomar por ahí? Que de repente Dios lo hace entrar por esa puerta para salvarlo. Y él dice, pero es el que bebe conmigo. ¿Cuál es el fruto? Pregúntese a usted mismo, ¿cuál es el fruto que yo le estoy dando al Señor? La equivocación ha estado en que muchos creen que ser cristiano es formar parte de un club. Que ser cristiano es formar parte de una religión. Ser cristiano es una forma de vida que nos enseñó el Señor Jesús para que andemos en esta tierra agradando solamente a nuestro Padre Creador. Por lo tanto, dice el Señor, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa mía la hallará. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Dejen de vivir conforme a las cosas de este mundo, porque el mundo al que yo los llevaré es más amplio, más sabroso y más eterno que este. Pero ¿saben qué negociamos? Déjame vivir esta vida, que prefiero una condenación eterna por vivir esta vida. Pero oigan lo que dice Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora escuchen esto. Escuchen esto. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Oren al Padre para que yo los quebrante. No para que usted espere aquel día en el que no habrá quebrantamiento, sino que los van a desmenuzar cuando le caiga el reino de Dios encima a usted, por no haber creído en la misericordia del Señor.
Yo prefiero ser quebrantado. Yo vine a esta iglesia por quebrantamiento. No me da vergüenza ni decirlo ni anunciarlo. Vergüenza me dará cuando se cierre la puerta de la gracia y entonces baje el peso que desmenuza a todo el que choca con esa piedra. Ahora la pregunta está en ti ahora. ¿Qué hago yo? ¿Prefiero el quebrantamiento del Señor o prefiero esperar que Él me desmenuncie aquel día? En esta ocasión Cristo vino como cordero, pero en la segunda ocasión viene a hacer juicio. Ya no viene como cordero porque vino como cordero. Ponte de pie.